Seres vivos liberadores. Liberar vidas es una práctica común que realizan con frecuencia muchos budistas. Si se realiza correctamente, el mérito resultante es inmenso. De lo contrario, el mérito se verá considerablemente disminuido. Por lo tanto, es fundamental que conozcamos la forma correcta de liberar a los seres sintientes. Todas las actividades de un bodhisattva pueden clasificarse en 6 categorías diferentes, es decir, las 6 paramitas o 6 perfecciones. En otras palabras, la visión, la conducta, la práctica y las actividades del bodhisattva para beneficiar y liberar a los seres sintientes son vastas como el océano, pero todas pueden resumirse en las 6 paramitas. Si se realiza correctamente cada vez, las vidas liberadas pueden poseer todas las cualidades extraordinarias de las 6 paramitas, incluso para liberar una sola vida. Veamos ahora cómo lograrlo. 1. La perfección de la generosidad. Hay 3 tipos de ofrenda generosa practicadas por los bodhisattvas: ofrenda sin miedo, ofrenda del Dharma y ofrenda de objetos materiales. Ofrenda sin miedo. Liberar a los seres vivos ya es una forma de ofrenda sin miedo. Sin embargo, se requieren ciertas condiciones para que sea fiel al espíritu de dicha ofrenda. Primero, verifique si el entorno es adecuado para la vida de los seres liberados. Por ejemplo, las lochas del tiempo de China también se pueden comprar en el Tíbet. Los nómadas tibetanos locales las confunden con peces comunes, las compran y las liberan en el río. Sin embargo, el lecho del río está protegido solo por rocas sin lodo, y el agua es muy fría, pues proviene de las montañas nevadas. Las lochas del tiempo, incapaces de adaptarse a este entorno, mueren poco después de ser liberadas en el río. En 1991 y 1992, debido a nuestra inexperiencia, compramos algunas anguilas de pantano en Kangding y las liberamos en un río. ¿Pueden imaginarse lo que les pasó? Sí, todas murieron. Teníamos la buena intención de liberarlas, pero no logramos protegerlas de la adversidad. ¡Qué lástima! Por lo tanto, verificar la idoneidad del entorno es un paso crucial para la supervivencia de las criaturas liberadas. En segundo lugar, verificar si los seres podrían ser capturados y asesinados nuevamente tras ser liberados. De ser así, tanto los liberadores como los posibles asesinos sufrirán un karma grave. Por lo tanto, es imperativo hacer todo lo posible para encontrar un lugar seguro donde liberar a los seres. Aunque no hay riesgo de ser capturados de nuevo, los seres no pueden vivir mucho tiempo. ¿Deberíamos liberarlos? Sí, deberíamos, ya que nunca podremos encontrarles un lugar donde vivir eternamente. Nuestra máxima prioridad debería ser liberarlos del peligro inminente de muerte antes que cualquier otra consideración. Ser capaz de satisfacer estas 2 condiciones a la hora de liberar a cualquier ser estaría en consonancia con el espíritu genuino de la ofrenda sin miedo. Aunque liberar a los peces pequeños u otros seres que nos serán sacrificados en un futuro cercano también es liberar a seres vivos, no se salvan vidas en el momento de ser sacrificados.
Para generar gran mérito y ser considerada una auténtica ofrenda intrépida, las vidas salvadas deben ser las de quienes están a punto de ser sacrificadas, como los diversos peces que se venden en el mercado. Ofrenda del Dharma. Esto es importantísimo. ¿Cómo debe hacerse? En primer lugar, recita los diversos nombres de Buda u otros mantras a los seres que están a punto de ser liberados. Según las escrituras, estos seres se beneficiarán enormemente al escuchar los nombres y mantras del Buda. Asegúrate también de que todos puedan oír las recitaciones. Si recitamos a distancia y les dedicamos el mérito después, pueden beneficiarse un poco, pero no pueden obtener específicamente el mérito de escuchar los nombres de Buda porque no escucharon las recitaciones. Si recitamos dentro de su rango de audición, recibirán un doble mérito. Primero, se beneficiarán de nuestra dedicación. Segundo, por el mérito de escuchar los nombres y mantras del Buda, podrán alcanzar la liberación del samsara. Esto no significa que la liberación pueda alcanzarse en su próxima vida, lo cual en última instancia depende de la gravedad de sus respectivos obstáculos kármicos, pero no debería llevar mucho tiempo. En segundo lugar, dales píldoras de néctar. El uso de píldoras de néctar no se enfatiza en el budismo exotérico, pero sí mucho en el Vajrayana. La mayoría de las píldoras de néctar fueron transmitidas originalmente por Guru Rinpoche y posteriormente descubiertas por verdaderos tertons, buscadores de termas, que son tesoros ocultos. Cabe señalar que no todas las píldoras de néctar tienen efectos beneficiosos. Algunas de las llamadas píldoras de néctar no solo carecen de mérito, sino que también pueden ser perjudiciales si se ingieren, como impedir la liberación en vidas futuras y crear obstáculos para ella. ¿De dónde provienen estas píldoras dañinas? Algunas provienen de tertons que en realidad son impostores y otras son inventadas por demonios para dañar a los seres sintientes. A veces, las píldoras de néctar genuinas, tras ser manipuladas o elaboradas por personas que han roto los votos de Samaya, también pueden estar contaminadas. Como Guru Rinpoche no dejó muchas píldoras de néctar, los maestros consumados, tras recuperarlas, las mezclan con otros néctares y hierbas medicinales, y luego las bendicen mediante meditación y recitación de mantras. Si durante este proceso hay un violador del samaya entre los practicantes presentes, las píldoras se contaminarán. Por lo tanto, es necesario prestar mucha atención al administrar las píldoras de néctar. Como seres comunes, no podemos distinguir las píldoras auténticas de las falsas a simple vista. La única manera de hacerlo es examinar si las píldoras provienen de una fuente pura. Este es un paso muy importante. Si no estamos seguros de su origen, simplemente debemos cantar los nombres del Buda y omitir la administración de las píldoras de néctar a los seres que pronto alcanzarán la liberación. También es fundamental colocar los textos de la liberación al vestir, como el Tantra, heredero único de la doctrina, sobre la cabeza de los seres para bendecirlos. Los seres tocados por esto pronto podrán alcanzar la liberación. Cabe preguntarse, ¿estos seres no han practicado ni recibido transmisiones del Dharma?
¿por qué deberían alcanzar la liberación simplemente portando tales textos en su cuerpo o siendo tocados por ellos? La única explicación plausible sería el inconcebible poder de los hábiles métodos del Buda para liberar a los seres sintientes del sufrimiento. Otros se preguntarán por qué el Buda no pudo liberar a todos los seres sintientes con los mismos medios hábiles. Los sutras afirman que para que los seres alcancen la liberación al vestir o bardo todol, liberación a través de la escucha en el bardo, deben haber ocurrido ciertas causas y condiciones en sus vidas anteriores. ¿Qué significa causas y condiciones pasadas? Por ejemplo, uno puede aprender Vajrayana, la gran perfección, o escuchar enseñanzas profundas como el Tantra, el único heredero de la doctrina, en esta vida, pero aún así puede renacer en los reinos inferiores debido a prácticas incorrectas o votos rotos. En ese caso, después de permanecer en los reinos inferiores durante mucho tiempo, uno puede finalmente salvarse, no mediante las prácticas exotéricas, sino mediante las del Vajrayana supremo, sin mucho esfuerzo. Esto se debe a que uno ha sembrado previamente las buenas semillas de la exposición a las enseñanzas Vajrayana y por lo tanto ha acumulado el mérito que finalmente le permite ser liberado por el inexplicable poder de la liberación a través de la audición o al vestir. Por lo tanto, no es un hecho que todos los seres sintientes tengan el mismo mérito o el mismo encuentro. La ofrenda del Dharma es particularmente importante. Si nos dan dos opciones, uno, podemos liberar todos los peces del mercado con la condición de no recitarles los nombres del Buda ni alimentarlos con píldoras de néctar. Y dos, podemos recitar mantras, alimentarlos con píldoras de néctar y bendecirlos con el texto de liberación al vestir, pero no podemos comprarlos para liberarlos. ¿Cuál deberíamos elegir? Asegúrate de que sea la segunda. Desde una perspectiva a corto plazo, la importancia de liberar decenas de miles de vidas del sufrimiento de la muerte es evidente. No hay comparación entre dar una nueva vida y dar dinero u otros objetos a un ser que se enfrenta a la muerte. Dicho de otro modo, si estamos a punto de morir, ¿querríamos que alguien nos rescatara o nos diera mucho dinero? La respuesta debería ser obvia. Siendo realistas, ¿de qué sirve el dinero para una persona fallecida? En la mayoría de los casos, los familiares y amigos del difunto no saben realmente cómo usar el dinero que le queda para ayudarlo, por ejemplo, para realizar powa. En la confluencia de la vida y la muerte, el dinero pierde su propósito. Salvar vidas es, naturalmente, lo más importante. Pero, desde una perspectiva a largo plazo, la ofrenda del Dharma es aún más importante. La razón es que, aunque podemos comprar los peces gratis y liberarlos, lo mejor que lograremos es salvarlos del dolor de la muerte solo por esta vez. Si no recitamos los nombres del Buda, ni realizamos otros rituales para ellos, no podremos beneficiarlos verdaderamente más allá de liberarlos. Lo que harán después es una incógnita. Si los seres son carnívoros, quizás la mejor alternativa sea dejarlos morir después de haber escuchado el canto de los nombres del Buda. Esto, por un lado, les plantará la raíz de la virtud y, por otro, les impedirá acumular más karma negativo.
En general, la gente anhela riqueza, longevidad o cierto poder mágico. Pero, a largo plazo, es muy difícil determinar si estos son realmente beneficiosos para un practicante o para una persona común. Todos conocen la historia de Devadatta. Si no hubiera tenido poderes sobrenaturales, no habría cometido 2 de las 5 grandes ofensas que lo llevaron al infierno Avicii. Subyugó al rey con su poder sobrenatural, convenciéndolo de su poder y de obedecer sus palabras. Juntos cometieron gran parte de las ofensas que lo llevaron al infierno Avicii. Sobre la longevidad, la siguiente historia es muy acertada. Un discípulo del venerable Atisha violó el precepto y murió tras verse involucrado en una disputa en una aldea. Al enterarse de la noticia, el venerable Atisha comentó con tristeza: si hubiera muerto 3 años antes, habría muerto como un bhikkhu adepto al Tripitaka. Esto significa que, si hubiera muerto 3 años antes, habría muerto como un bhikkhu con votos puros y gran conocimiento del Tripitaka. Pero 3 años después murió como una persona diferente, con una reputación manchada. Por lo tanto, la longevidad no es necesariamente una buena fortuna. Algunos seres pueden terminar acumulando karma negativo con una vida más larga. Alguien preguntó en Internet cómo beneficiar a los seres que estaban a punto de ser asesinados en un mercado o en otros lugares si no había suficiente dinero para comprar su libertad. La manera fácil es simplemente recitarles los nombres del Buda. Si tienes pastillas de néctar puro, dáselas. De lo contrario, simplemente recita los nombres y mantras del Buda. El mérito de recitar y escuchar los nombres y mantras del Buda es inimaginable, lo que sin duda beneficiará a los seres pobres. Por ejemplo, como se registra en muchos sutras, simplemente recitar el mantra del corazón del Buda Sakyamuni, Om Muni Muni Maha Muniye Soha, condujo en el pasado a muchos a alcanzar la budeidad. Además, tener una motivación altruista también es muy importante al recitar los nombres y mantras del Buda. El egoísmo ha formado parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales. Si uno recitara los nombres y mantras del Buda a otros seres para su propio beneficio, la acción no se consideraría un ejemplo de la práctica mahayana. Sin embargo, sigue siendo mucho mejor que no recitar en absoluto. En el canon tibetano existen textos especialmente diseñados para la ofrenda del Dharma, que no están disponibles en los textos chinos. Si es necesario, se puede sustituir con la recitación del mantra Pratitya, esencia del origen dependiente. La clave es que la recitación debe realizarse al liberar seres sintientes, incluso para un solo ser, porque puede ayudar a muchos de ellos a alcanzar finalmente la liberación del samsara. Además, las palmas de las manos deben mantenerse juntas a la altura del pecho, como en una oración, durante la recitación. En las oraciones de aspiración para nacer en Sukhavati se explica que juntar las manos de esta manera significa venerar y orar al Buda Amitabha. Recuerden que incluso juntar las palmas una sola vez puede disipar eones de obstáculos kármicos. Así que asegúrense de hacer lo mismo. Al mismo tiempo, debemos visualizar con sinceridad que estamos juntando las palmas y recitando los nombres y mantras del Buda en nombre de estos seres.
Gracias a nuestro esfuerzo podrán recibir el mérito, eliminar tremendos obstáculos kármicos y alcanzar rápidamente la iluminación. Esto es crucial. ¿Cuál es el número ideal de seres que se deben liberar cada vez? Dadas las condiciones adecuadas, debería ser el mayor número posible. Con una cantidad limitada de dinero, cuanto menor sea el tamaño de los seres, mayor será la cantidad que se pueda comprar. Esto significa que se pueden salvar más vidas y ayudar a alcanzar la liberación. Por otro lado, liberar animales más grandes, como yaks y ovejas, o peces más grandes, como la carpa plateada, también es significativo. Podemos ver claramente que estos seres generalmente sufren más dolor al ser asesinados debido a su mayor tamaño corporal. Al ayudarlos a evitar este inmenso miedo y dolor, también acumulamos mayor mérito al mismo tiempo. El Abhidharma-kosa Sastra también lo dice. Por ejemplo, ¿qué es un mal mayor? ¿Matar una hormiga o un buey? Aunque ambos son seres vivos, el dolor al morir de una hormiga no es tan enorme como el de un buey, en términos relativos. Debido al gran tamaño corporal, animales como los yaks y las ovejas sufren más dolor físico al morir. Por lo tanto, matar animales grandes es un mal relativamente mayor. De todos los seres que podemos liberar en esta región, creo que las luchas del clima son las más adecuadas debido a su tamaño moderado, que nos permite comprar una cantidad considerable con relativamente poco dinero, y a la muerte extremadamente brutal que sufren a manos de sus captores. Pero el requisito previo es que la ubicación sea la adecuada para su supervivencia. Para quienes se inician en el budismo Mahayana, la única forma de propagar el Dharma y beneficiar a los seres sintientes es liberarlos. A diferencia del Buda, quien girando la rueda del Dharma cada vez podía guiar a cientos o miles de personas al logro del Arhat e inspirar a una multitud a generar la bodhicitta suprema, nosotros somos incapaces de tal hazaña. Lo que podemos hacer por ahora es participar lo mejor posible en la actividad de liberación de los seres sintientes, ya sea personalmente o donando dinero cuando no podamos asistir. Esta es nuestra manera de beneficiar a los seres sintientes, de practicar la ofrenda del Dharma. Ofrenda de objetos materiales. Existen ciertos textos en la práctica del Vajrayana que abordan este tema en particular, al igual que los que explican la forma correcta de alimentar a peces y aves. Se instruye a los practicantes a bendecir el arroz con mantras, píldoras de néctar, etc., antes de alimentarlos, y a no mezclarlo con carne ni sangre. Francamente, esta no es una práctica común para la mayoría de nosotros, ni la más importante. La que merece especial atención es la ofrenda del Dharma. 2. La perfección de la disciplina. Hay dos tipos de disciplina que deben mantenerse. Primero, los preceptos Theravada de nunca dañar a otros seres. Segundo, los preceptos Mahayana de beneficiar siempre a los seres sintientes. ¿Cómo aplicar estos dos principios al liberar a los seres vivos? Esforzarse al máximo para que no sufran daño durante el proceso es una forma de hacerlo. Tomemos como ejemplo a los peces. Estos pueden lastimarse al saltar de los recipientes y caer sobre ellos o en el suelo. Agarrarlos bruscamente y arrojarlos rápidamente al agua, como suelen hacer algunos, también puede causarles daño.
Aparte de las aves, lanzarlos suele causarles un gran miedo, lo que a su vez puede ser perjudicial para su salud mental. Quienes actúan de esta manera pueden, sin darse cuenta, renacer como personas con trastornos mentales en la siguiente vida. En este caso, lo correcto es primero recoger los peces y devolverlos con cuidado a los recipientes, y no soltarlos en el agua antes de completar la recitación, alimentarlos con las píldoras de néctar y bendecirlos pasando el texto de liberación al vestir. Sería una gran pérdida para los seres liberados si todo esto faltara en el proceso. Liberar seres vivos también puede prevenir cierto karma negativo. Tomemos el ejemplo de liberar un pez. Primero, si el vendedor lo vende a un restaurante, habrá cometido karma por matarlo. Al comprarle el pescado, evitamos que eso suceda. Segundo, si no compramos el pescado, el cocinero del restaurante lo matará. Con nuestra compra, evitamos que el cocinero cometa ese karma. Tercero, los clientes que comen el pescado también son culpables de matar. Al comprar el pescado, evitamos el karma de matar por tercera vez. Como el pescador no sabría al momento de capturar el pez si debía ser liberado o matado, su karma negativo, si lo hubiera, no se evitaría con nuestra compra, pero los otros tres pueden evitarse. Al liberar seres vivos, esforzarse por no herirlos, así como los sentimientos de otras personas, de hecho, ya beneficia a los seres sintientes. Esta forma de liberar seres vivos constituye la perfección de la disciplina. 3. La perfección de la paciencia. También podemos encontrar dificultades al liberar seres, por ejemplo, condiciones climáticas extremas, fatiga, picaduras de insectos, interferencias de otros, etc. Cuando esto sucede, debemos contemplar que está ahí para purificar nuestro karma negativo. O podemos practicar las enseñanzas del camino de los bodhisattvas para intercambiar nuestro propio bienestar por el sufrimiento de los demás. Es decir, soportamos voluntariamente todas las dificultades e inconvenientes en nombre de otros seres. Puede parecer solo un pequeño sacrificio de nuestra parte, pero de esta manera también se puede acumular un gran mérito. Por lo tanto, debemos practicar la paciencia con todas las molestias y dificultades físicas. De la misma manera, cuando otros nos hacen demandas irrazonables o causan problemas directos, no debemos discutir ni enojarnos con ellos. Simplemente aceptar su comportamiento con ecuanimidad. Esta es la perfección de la paciencia. 4. La perfección de la diligencia. La diligencia significa disfrutar practicando el Dharma. Liberar a los seres vivos debería ser un evento gozoso para todos los participantes. Realizar acciones virtuosas con alegría se considera la perfección de la diligencia. 4. Quinto, la perfección de la contemplación. ¿Cómo podemos practicar la contemplación al liberar seres vivos? Generalmente se equipara esta práctica con la meditación en la postura del loto, dado que ciertamente no nos sentaremos para liberar a ningún ser. ¿Podemos realizar esta práctica? Sí, podemos, según las Escrituras. De hecho, siempre se puede practicar la contemplación al propagar el Dharma o al participar en cualquier otra actividad virtuosa. La contemplación en el contexto de la enseñanza del Dharma significa impartir la enseñanza con asiduidad y sin distracciones.
En el contexto de la liberación de seres vivos, esto significa recitar los sutras o mantras con total concentración y liberar a los seres con gran cuidado. Si la mente divaga mientras se recita, ya no se está practicando la contemplación. La contemplación denota una mente tranquila. Ofrecer oraciones dedicadas al Buda o generar con firmeza verdadera compasión hacia los seres al liberarlos significa la perfección de la contemplación. 6. La perfección de la sabiduría. ¿Cómo podemos obtener sabiduría al liberar seres sintientes? Teniendo presente que es una práctica del Mahayana que puede sembrar las semillas de la virtud para los liberadores y beneficiar a los liberados, y que las recitaciones de sutras, mantras y los nombres del Buda son completas, todo ejemplifica el significado de poseer sabiduría. La comprensión más profunda de esto reside en saber que el liberador, el liberado y el acto de liberación son fenómenos ilusorios, carentes de naturaleza propia. Si uno adquiriera un conocimiento profundo de esta visión y posteriormente alcanzara su realización, significaría naturalmente alcanzar el estado de sabiduría suprema. Pero sin esta visión, la sabiduría aún puede obtenerse de la manera descrita anteriormente. Poder liberar a los seres vivos, como se demuestra aquí, habría captado la esencia de las 6 paramitas. Si además se incorporan los 3 métodos supremos, motivación pura, práctica con una mente libre de apego y dedicación al mérito, liberar a los seres vivos será verdaderamente un acto de virtud suprema. Todos hemos cometido un karma incalculable al matar vidas desde tiempos inmemoriales. Incluso en esta vida hemos generado suficiente karma como para enviarnos al reino infernal. Y la mejor manera de contrarrestar este efecto kármico es liberar a los seres vivos. Al mismo tiempo, debemos tomar la decisión de comprometernos a no volver a matar ni herir intencionalmente a ningún ser sintiente. Con esta determinación, todo el karma negativo asociado con la muerte de vidas se purificará indudablemente. Si la decisión aún no es tan firme, se puede hacer la promesa por los seres que se elijan. Por ejemplo, se puede jurar no volver a matar serpientes ni lochas de ahora en adelante. Cuando se hace este voto y los seres son liberados, el karma específico de matar serpientes o lochas de tiempo inmemorial se purifica, pero el de matar a otros tipos de seres permanece. Por otro lado, ¿tiene sentido jurar no matar dinosaurios de ahora en adelante? Quizás pienses que no tiene sentido, ya que no hay dinosaurios que matar aunque quieras, pero aún así tiene sentido. Los dinosaurios existieron alguna vez, lo que significa que seguramente tuvimos la oportunidad de matar a algunos en esas vidas. Como se explicó anteriormente, al hacer este voto se purifica el karma por haber matado dinosaurios, pero no el karma por haber matado a otros seres. Si juramos no matar a ningún ser sintiente, se purifica el karma de matar a todo tipo de seres. Si el voto se hace por el bien de seres específicos, se purifica el karma de matar a esos seres específicos. Liberar a los seres vivos es el mejor antídoto contra el karma de matar vidas. Sin embargo, si liberamos a los seres simplemente para purificar nuestro karma, aunque éste pueda purificarse, no es la forma de practicar el Mahayana. Liberar a los seres para purificar nuestro propio karma negativo o, por bodhicitta, hacerlo por el bien de todos los seres sintientes,
es, en última instancia, una decisión personal. Todos los Budas del pasado, incluido el Buda Sakyamuni, tras despertar la bodhicitta, hicieron el voto de liberar a todos los seres sintientes antes de alcanzar la budeidad. Sin embargo, ya la alcanzaron mientras nosotros aún permanecíamos en el samsara. ¿Acaso todos los Budas rompieron sus votos? No. Los votos de los Budas se originaron en su profunda compasión por los seres sintientes. Gracias al poder supremo de los grandes votos, lograron alcanzar la budeidad rápidamente. Mientras tanto, el pensamiento que constantemente nos ronda la mente suele ser nuestro propio bienestar, lo que explica por qué aún luchamos en el samsara. Esto demuestra claramente que la clave para alcanzar la budeidad reside únicamente en la aspiración altruista. Algunas personas creen que se vende una infinidad de pescado en los mercados y lo que pueden comprar es solo una fracción del total. Ni siquiera es posible comprar un solo tipo de pescado, y mucho menos todo. Se preguntan qué sentido tiene seguir liberando vidas en estas circunstancias y por ello se desilusionan. El hecho es que aspirar a salvar todas las vidas del mundo es una misión imposible incluso para el Buda, quien solo puede ayudar a aquellos cuyo karma ha madurado y por lo tanto son receptivos a sus enseñanzas. Para quienes aún tienen karma maduro, aún no tienen karma maduro, el Buda es igualmente impotente. El mismo razonamiento se aplica a la liberación de seres vivos. Para alguien tan rico como Indra, el gobernante de los dioses, ni siquiera él podría haber comprado y liberado a todos los seres existentes. Como hay un número infinito de seres sintientes, a veces incluso podría estar fuera del alcance del Buda liberar a los seres del samsara, por no hablar de lo que nuestra limitada capacidad puede lograr. Todo lo que podemos hacer es ayudar a los demás seres lo mejor que podamos. Los sutras afirman que cada participante en la liberación de seres vivos obtendrá la totalidad de su mérito. Por ejemplo, si 100 personas mataran a una persona, este mal karma no se dividiría entre ellas, sino que cada una lo asumiría por completo. Lo mismo ocurre con las buenas acciones. Si 100 personas liberaran una vida, cada uno obtendría la totalidad del mérito de liberarla, no solo el 1%. A lo largo de los años hemos liberado miles de millones de vidas en esta parte de China y todo el mérito acumulado hasta la fecha pertenece a cada participante. La simple liberación de seres vivos ya es una práctica increíblemente virtuosa. Cuando se lleva a cabo con motivación altruista y la debida dedicación, se obtendrá un mérito aún mayor que, sin duda, puede purificar todo nuestro karma negativo. Nota: la liberación al llevarlo consiste principalmente en mantras o textos diseñados para llevarse de una forma u otra en el cuerpo, lo que significa la fe tibetana en el libro como encarnación del poder sagrado que puede proteger contra la muerte y el mal.